Bueno, más temprano le comentamos sobre las declaraciones de Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en México, sobre una presunta triangulación de 2,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación hacia una firma relacionada con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que se encuentra, como sabemos, preso en los Estados Unidos y enfilando un juicio de proporciones inimaginables. No sabemos exactamente qué pueda cruzar por un juicio como el que ya está anunciado para García Luna en los Estados Unidos. En México, bueno, tuvimos oportunidad de conversar con Santiago hace algunos días, se cortó la comunicación y bueno, no pudimos restablecerla después, sino hasta ahora que ya incluso tiene más elementos públicamente conocidos, como esto que estoy mencionando de una presunta triangulación de 2,000 millones de pesos que habría ocurrido de gobernación hacia el entorno cercano a García Luna. Hemos buscado a Santiago Nieto y le aprecio mucho que me tome la llamada para hablar, bueno, con mayor amplitud, precisamente de lo que ayer compartió con los colegas periodistas. Santiago, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Santiago. Bueno, pues estamos frente a esta nueva información que proporcionas. ¿Podrías detenerte con la mayor información posible para explicarnos en esta parte de la historia de qué se trata lo de los 2,000 millones de pesos? Sí, a ver, nada más quisiera hacer como un planteamiento para por qué es tan importante en una estrategia de seguridad pública como la que tiene el gobierno de México, el tema del combate a la corrupción. Básicamente, pues, es algo además reconocido a nivel internacional. El combate a la delincuencia organizada no puede darse solamente en el ámbito del combate al sicariato, que por supuesto es un tema relevante, es un tema y al narcomenudeo, que causa una afectación grave en la sociedad mexicana o en cualquier parte del mundo donde el fenómeno se presente. Es también necesario irlo acompañando de una estrategia de combate a la corrupción, en razón de que los grupos delincuenciales no surgen de la nada, no surgen por generación espontánea, sino que son producto de ciertos acomodos institucionales territoriales, sobre todo en los ámbitos municipales, pero también estatal, federal. La complicidad política, la corrupción política, pues es un caldo de cultivo para la generación de estos grupos. Lo mismo la corrupción dentro del Poder Judicial o dentro de los ministerios públicos, es decir, toda esta parte del discurso que tuvo el presidente de la Suprema Corte hace unos días es fundamental el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, porque son los mecanismos de protección institucionales que los grupos delincuenciales usan para efecto de protegerse, ¿no? Y el caso de este magistrado de Jalisco que denunciamos y que ya la Fiscalía Anticorrupción obtuvo una orden de aprehensión en su contra, es un buen ejemplo de esto. Además de eso, por supuesto, tendría que haber un combate a la cultura vinculada, o la subcultura vinculada con el narcotráfico, y por supuesto necesitamos combatir también como un elemento central las bases sociales de estos grupos, que eso se hace a través de la Secretaría del Bienestar y etcétera. Por tanto, el caso de Cárdenas Palomino, de García Luna, es un caso relevante porque se inscribe precisamente en esto, en un tema vinculado con posible corrupción política, además de asociación o vinculación con los cárteles. Estados Unidos se desarrolló una investigación por su cuenta, evidentemente. Nosotros tuvimos un intercambio de información con ellos con algunas agencias norteamericanas respecto al caso, y bueno, estamos, como anuncié hace unos días, preparando la denuncia en una primera instancia hacia las 11 personas físicas y morales que se bloquearon la semana pasada, y en una segunda instancia hacia 5 funcionarios públicos cercanos al señor García Luna. Pero la variable entre los Estados Unidos y México es que nosotros lo que estamos siguiendo es un tema vinculado con una posible acto de corrupción política por el desvío de recursos a 2,000 millones efectivamente a una empresa, y de ahí hubo transferencias hacia las empresas de García Luna. Bueno, aquí nos dices una cosa muy importante. En este momento estás en el tema de la presunta desviación de recursos públicos, y ese es un ámbito de corrupción o presunta corrupción política en México. En relación al tema de la vinculación presunta de Genaro García Luna y su entorno más inmediato con el cártel de Sinaloa y con el crimen organizado, ¿en qué estamos, Santiago? Bueno, nosotros desarrollando también investigación para ver si vemos algún tipo de liga financiera. De recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera lo que trabaja es, a partir de reportes que el sistema bancario presenta o los sujetos obligados por actividades vulnerables, notarios, corredores, etcétera, presentan ante la unidad, nosotros hacemos análisis, intercambio de información, recopilamos de otras agencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, datos para poder presentar denuncias ante el Ministerio Público.
ante la Secretaría de la Función Pública, que también haremos lo propio. Lo he platicado con Irma Heréndira Sandoval, con la Secretaría de la Función Pública, para efecto de no dejar un solo espacio o un solo camino libre a la impunidad. Esto es un tema relevante, incluye, por supuesto, las transferencias en la época del expresidente Calderón, pero también del expresidente Peña Nieto. Y pues para nosotros lo más importante es que este tipo de asuntos pues lleguen a los tribunales. Hay que ¿Me puedo detener un momentito, Santiago? Perdón que te interrumpa. Es que hay muchos elementos. Déjame aquí detener un segundo, porque mencionaste dos nombres clave, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. ¿Qué puedes informar sobre estos dos personajes? Bueno, no tenemos ningún vínculo hasta este momento, solamente que las transferencias se hicieron durante sus respectivas administraciones, pero que lo que sí, digamos, que queremos dejar manifiesto es que evidentemente no es un tema de persecución política contra nadie, sino de lo que se trata es de cumplir con las reglas del Estado de Derecho. Creo que uno de los temas es algo de lo que al final del día, hace unos días presenté ante el Senado la idea de una operación Casa Limpia, ¿no? Creo que, como ha dicho el presidente López Obrador, hay que empezar a barrer la corrupción como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, y por tanto es importante que no se empiece a sancionar al jefe de departamento que firmó una póliza, sino pues al secretario, secretaria, subsecretario, la gente que estuvo involucrada en el caso de corrupción, que tuvo algún tipo de beneficio. Por eso el Grupo de Acción Financiera Internacional ha pedido a los estados parte, incluyendo México, que es un estado parte, que se haga un esfuerzo por la identificación del beneficiario final. Esto conceptualmente es relevante porque lo que estaríamos buscando, insisto, no es a la persona física que hizo la firma de un contrato, sino quien instruyó y quien obtuvo los beneficios de ese contrato ilegal. Pues vamos a seguir las líneas de investigación, tanto en el caso de los temas de delincuencia organizada con García Luna, como también en el tema de la corrupción política, y bueno, lo importante es eso, que podamos limpiar la casa. Santiago Nieto, déjame ir por partes en esto que nos estás diciendo. Regresemos al punto de los 2,000 millones de pesos. ¿Nos puedes precisar qué tipo de operaciones, qué tipo de contratos, qué tipo de empresas, qué tipo de investigación tienes? ¿Nos puedes detallar más de qué fechas, en la gestión de quién como secretario de Gobernación? Bueno, transferencias en 2000, tenemos datos de 2010, 2013, 2017. Hay varias, digamos, fue un proceso que se utilizó durante varios años. Hay dos empresas que terminaban triangulando los recursos a la empresa donde García Luna es accionista y su esposa era accionista. Por eso, precisamente, el congelamiento de cuentas y la eventual denuncia pues, involucrará a estos dos, digamos, a personajes familiares. Personas familiares del señor García Luna. Ahora, yo también esto quisiera meterlo como en un marco de balance general de lo que hemos estado trabajando durante este año. Creo que al principio de la administración del presidente López Obrador, el mensaje fue claro, fue el combate al robo de hidrocarburos. Después tuvimos que trabajar en los temas de trata y tráfico ilegal de migrantes, que también es un problema de violación de derechos humanos al interior de nuestras fronteras. Por supuesto, los temas de combate a factureras y empresas fachadas. Estamos hablando de más de 324,000 millones de pesos, según datos del SAT, de pérdidas al fisco mexicano. Y bueno, también esto nos llevó también para ir trabajando los temas de corrupción política como una parte central de toda la administración, porque el mensaje del presidente López Obrador ha sido muy claro: cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y el tema que vincula corrupción con política, con narcotráfico, por ejemplo, como este caso particular de García Luna, pues es el último tema, ¿no? El último gran rubro o eje temático que ha tenido esta administración de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aras de lograr esto que te comentaba, ¿no? Un ejercicio Casa Limpia. ¿El último tema por enlistarlo al final o porque es el último tema de prioridad, el crimen organizado? No, la verdad es que es un tema prioritario, forma parte de los riesgos. Estamos en este momento nosotros terminando la Evaluación Nacional de Riesgo, que es el cumplimiento de la primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, y el riesgo más importante que detectamos de lavado de dinero en México está vinculado directamente con grupos delincuenciales, particularmente con dos cárteles de carácter supranacional, Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, pero sin soslayar ni minimizar la presencia de cárteles regionales que surgieron durante el pasado sexenio con mayor fuerza, ¿no? Pienso en Unión Tepito, pienso en Cártel de Tláhuac, pienso en los Guerreros Unidos, los Rojos, los Viagras,
el cártel Santa Rosa de Lima, donde pues hay una proliferación de actividades ilícitas que inician en el narcotráfico, en el robo de hidrocarburos, y de ahí se relacionan hacia otras actividades que evidentemente pues, lesionan a la sociedad mexicana. Entonces, sí es un tema prioritario el combate al narcotráfico, en realidad por una cuestión de organización en cuanto a la cantidad de recursos con los que cuenta la unidad. Nosotros nos hemos dedicado de forma temática a varios puntos, pero evidentemente el combate al narcotráfico es una prioridad. Hemos presentado pues ya más de 20 denuncias, se han hecho congelamiento de cuentas casi de un poco ya rozando los 1,000 millones de pesos de temas vinculados posiblemente con grupos delincuenciales, y pues nos seguimos con esta estrategia de seguridad pública, digamos, encabezada por la Secretaría de Seguridad, por el Presidente de la República, en el marco de combatir corrupción política, corrupción de jueces y magistrados, ministerios públicos, combate a la base social, combate a la ultracultura del narcotráfico y, por supuesto, el combate al sicariato y a las estructuras financieras. Creo que es la parte central del modelo, no efectuar una guerra sin sentido, sino más bien presentar un modelo que permita abarcar todas las aristas de un problema tan serio como la delincuencia organizada, y bueno, a partir del ataque a las estructuras financieras. Déjame regresar porque varios ángulos están todavía pendientes de los dos temas, que es el crimen organizado y el caso García Luna, por supuesto. Déjame volver a este tema en un segundo momento y déjame entender mejor el tema de los 2,000 millones de pesos. Dime una cosa, ¿cuál sería la conducta? ¿Qué tipo de contratos? ¿Qué tipo de servicios? La empresa es una empresa en donde dices que es socio García Luna y su esposa. ¿Cuál es la empresa? ¿Nos puedes detallar más? Sí, preferiría no hacerlo por el deber sigilo de las carpetas de investigación. He informado al fiscal general que presentaré pues, la denuncia, y él siempre ha sido muy cuidadoso de que no sean públicos elementos que pudieran pues, darle una posición de ventaja a las personas que están siendo investigadas. Pero bueno, sí, las contrataciones fueron por esos montos, 2,000 millones. De ahí se transfirieron montos menores, evidentemente, a las empresas de García Luna, pero pues la gran pregunta que tendría que hacer es por qué se contrata pues no solamente a la Secretaría de Gobernación, porque tienen transferencias de la Tesorería de la Federación, por supuesto, a estas empresas, inclusive de gobiernos estatales. Esto, la única explicación que nosotros podríamos, o la tesis que nosotros vamos a defender frente al Ministerio Público y de ser así frente a los juzgados, es pues que se trata de un caso evidente de corrupción política. ¿Qué tipo de servicio se adquirió? Si se adquirió, ¿hubo servicio proporcionado por esta empresa o no lo hubo? ¿Qué tipo de empresa es? Son asesorías, se contrataron por asesorías, se contrató también por temas computacionales. Lo veremos con la Secretaría de la Función Pública. En realidad esto excede, digamos, a nuestro marco de actuación. Eso es lo que tenemos que detectar, es si hay algún tipo de triangulación de recursos. Es lo que estamos encontrando a partir de el análisis de la información con la que contamos, y bueno, pues seguiremos trabajando también con Estados Unidos de forma cercana para poder atender y todos los casos que se presenten. Yo creo que la posición del presidente López Obrador es muy clara, y creo que es una obligación de todas y todos apoyar en esta lucha contra la corrupción, que se convirtió pues, en uno de los principales problemas del país, y que pues nos ha puesto en el lugar internacional que nos puso en los últimos años, que hay que decirlo, creemos que esto va a cambiar, esta percepción internacional va a cambiar en fecha próxima. Bueno, eso es parte de lo que estamos observando de lo que pueda venir para México en función de este juicio García Luna en los Estados Unidos. Pero regresando al punto de los 2,000 millones de pesos, es una investigación inicial, digámoslo así. ¿Cuál es el dato preciso por el cual se congelan cuentas, por el cual se identifica algo que se va a investigar en la Fiscalía General de la República porque presentas esta denuncia, y la Función Pública también? ¿Cuál sería la conducta específica que estás identificando que te da pie a hacer lo que estás aquí informando? Sí, la triangulación de recursos. Triangulación de recursos. Que lo cual puede implicar un acto de lavado de dinero, y evidentemente vinculado con corrupción política, porque no hay, digamos, una justificación para que estas empresas sean contratadas en las dimensiones y con los montos con los que fueron contratadas,
por temas vinculados con asesorías. Creemos que esta parte será lo que nosotros tendremos que justificar en la presentación de las denuncias y de la vista ante la Secretaría de la Función Pública, y que, bueno, evidentemente ante la Fiscalía también anticorrupción, en razón de que puede existir algún tema vinculado con enriquecimiento ilícito. Vamos a nosotros a ofrecer, como lo hemos hecho al fiscal general, a la fiscal anticorrupción, la doctora Mijangos, pues el apoyo y la información con la que contamos, porque además es la instrucción que dio el presidente de la República, que toda la información con la que contáramos fuera hecha del conocimiento del fiscal general. Mencionaste 3 años, 2010, 2013, 2017. 2010 alcanza al gobierno de Felipe Calderón, los otros sexenios, bueno, pues estaríamos hablando del gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el caso de Peña Nieto, ya García Luna como exfuncionario. Sí, exactamente, ya no como servidor público, pero también siendo una persona pues cercana al régimen. Eso también no habría que olvidarlo. Pues los temas también pasan por un asunto vinculado con el fisco. Pues trabajaremos con el SAT de forma directa para ver si encontramos elementos de defraudación fiscal y en su caso pues dar la vista correspondiente. Sí, efectivamente cubren 2 sexenios, y pues la posición del gobierno de México es clara, pues no podemos tener una política de tolerancia bajo ninguna circunstancia a la corrupción o a la impunidad. Ya en todo caso, pues, como ha dicho el presidente de la República, la Fiscalía General determinará lo que considere y ya será en todo caso los jueces los que hagan un pronunciamiento final. Pero creo que parte del problema que tuvimos en México es que muchos de estos casos no llegaron durante muchos años ante los tribunales, y creemos que ese es la transición o la transformación importante pues de la vida pública de México que ha puesto sobre la mesa el gobierno de México durante la administración del presidente López Obrador. Bueno, habremos de seguir de cerca a Santiago Nieto, entonces, una investigación que está iniciando prácticamente y que involucra a otras instituciones del Estado para saber efectivamente si hay o no algún tipo de implicación fiscal, si hay o no algún tipo de irregularidad en la función pública, si se confirma o no una triangulación como la que planteas desde la Fiscalía de la República. Regresamos, si te parece, para entender exactamente dónde está parado el gobierno de México, dónde está parada la Unidad de Inteligencia Financiera en relación al tema García Luna por el tema de los Estados Unidos. Si bien este desvío es importante, 2,000 millones de pesos, es importante lo que está haciendo, estarás de acuerdo, Santiago, que estamos frente a un hecho histórico que haya sido detenido en Estados Unidos, una pieza clave del entramado de cosas que ocurrió en México en los últimos sexenios, donde una figura crucial pues es García Luna, identificado como el artífice o el instrumentador de la llamada guerra contra las drogas. Y bueno, desde luego, para quienes habían aceptado una narrativa de que esa violencia extrema y toda la descomposición que ha venido en México en los últimos 18 años estaba relacionada con la disputa entre cárteles del crimen organizado, bueno, desde luego la narración o la interpretación histórica nos habla de otra circunstancia, que es el involucramiento directo de las figuras, en este caso clave como García Luna, pues protegiendo o participando incluso directamente con el cártel de Sinaloa en algo que ha sido de altísimo costo para México, como todos lo sabemos. Por eso déjame detener aquí de nuevo, porque es un tema fundamental. No desestimo el tema de los 2,000 millones de pesos, que es parte de en lo interior, pero la decisión, por las razones que sea, del Departamento de Justicia de ir en contra de un personaje como este, que estuvo relacionado con los Estados Unidos como funcionario público de manera muy, muy estrecha, pues es sorprendente. ¿Qué alcance tiene, digámoslo autocríticamente, Santiago, qué alcance tienen las instituciones mexicanas en este momento, la Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad Anticorrupción, las herramientas que tenemos para procesar desde México lo que ya está procesando desde Estados Unidos sobre García Luna? Bueno, yo creo que las condiciones existen, porque hay 2 elementos que hay que tomar en consideración para un modelo de impartición de justicia correcto. Bueno, evidentemente todos los temas de seguridad y prevención, no me meto a eso. La procuración de justicia, que es una parte, digamos, fundamental. La impartición de la justicia, los jueces deben darse cuenta también de la trascendencia de sus actos al momento de que
dictan sentencias absolutorias. Claro, evidentemente eso requiere que el Ministerio Público fortalezca su posición jurídica frente al caso, pero el otro elemento, aparte de los diseños institucionales, es la voluntad política. Es decir, estos dos elementos son fundamentales para poder generar un modelo de impartición y procuración de justicia, abarcando los 6 ejes a los que me refería yo hace un momento. La voluntad política me parece muy clara. Creo que como nunca hay voluntad política en la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía General de la República, en la Presidencia de la República, para poder generar una dinámica de combate, porque además hay una exigencia social. Creo que compartirás conmigo que parte de la explicación de los resultados electorales de 2018 y 2019 está enmarcado precisamente en eso, en la necesidad de que haya una combate claro a la corrupción que ya había hartado a la sociedad mexicana. Entonces yo creo que hay los suficientes elementos. También hay que decir que hay una buena coordinación con Estados Unidos. Este asunto lo teníamos investigado, empezamos a desarrollar el proceso 2 meses antes de que saliera la noticia, también con intercambio de información que tuvimos con agencias norteamericanas. Hay que decir... A ver, ahí me detengo porque te pido que te detengas porque hemos aquí comentado que fue una actuación reactiva, tanto tuya como de la Fiscalía frente a la detención de García Luna. Nos dijeron, se congelaron las cuentas la misma semana que se detuvo, entonces dijimos fue reactivo. Así se entendió y así lo entendemos por razones del tiempo. No, a ver, aquí hay un tema importante. El tema del congelamiento de cuentas es una de las la herramienta yo creo que más importante que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, pero el hecho de que le congeles las cuentas a alguien lo alerta. Entonces, cada caso clínico se trabaja de forma distinta y en ocasiones hay solicitudes, ya sea de agencias mexicanas o de agencias norteamericanas, de la propia Fiscalía, de que los casos que se están desarrollando no se llevan congelamiento de cuentas para no alertar a la persona que está siendo investigada hasta que se obtienen las órdenes de aprehensión. Tanto que eso puede ser tanto en Estados Unidos como en México. Entonces este tema del congelamiento pues nos esperamos a que hubiera esta detención. No sabíamos evidentemente cuándo iba a ser, pero sabíamos que había una investigación en contra de García Luna y nosotros fuimos desarrollando, intercambiando información para tener lo propio listo. Sí, porque al final del día, lo sabían. Una investigación, sabíamos que estaba una investigación, no sabíamos que iban a generar o cuándo iban a generar una orden de aprehensión, y lo que hicimos fue tener acercamiento con ellos, intercambio de información, porque además pues las investigaciones tampoco es que se hagan de un día para otro. Yo no podría tener detectado el flujo de recursos a una empresa y de ahí la triangulación a otra de un día para otro. Es decir, eso ya tenía unas semanas de trabajo, 2 meses particularmente, y habíamos llegado a ese caso por otro caso que nosotros hemos estado investigando, que tenía que ver con el señor Medina. Entonces, en realidad, pues esto se trata de un trabajo coordinado. Hay que pensar que los problemas de la corrupción política, los problemas vinculados con delincuencia organizada son supranacionales y la forma pues de atenderlo tiene que ser con una coordinación a nivel local con las entidades federativas, a nivel federal entre todas las dependencias mexicanas, pero también a nivel internacional. William Barr, el procurador de los Estados Unidos, estuvo en México un día antes de la detención de García Luna. ¿Hablaron del tema? Yo no participé en esa reunión, entonces no podría, tener ningún dato en un sentido o en otro. El alcance del conocimiento de las autoridades mexicanas de la investigación a García Luna, ¿hasta dónde llega? ¿Supiste tú? ¿Supo el fiscal? ¿Sabes hasta qué alcance tuvo el conocimiento de que había una investigación en torno a García Luna días, semanas, meses antes? Pregunto. Bueno, yo puedo hablar por la unidad. Nosotros ya teníamos, meses antes el conocimiento, porque trabajamos de forma estrecha con ellos, sobre todo casos vinculados con delincuencia organizada, con tráfico de drogas, particularmente los temas vinculados con fentanilo. Es una droga que al final ha matado a 72,000 personas el año pasado en Estados Unidos y además que es una droga que empieza a consumirse en México y que creo que es muy importante mantener esta política de combate a las adicciones precisamente para poder librar a la sociedad mexicana de estos riesgos. Ahora, nosotros trabajamos de forma coordinada con ellos.
y bueno, teníamos información a través de mecanismos informales de información, de intercambio de información. El intercambio de información internacional puede darse por dos vías: por vías formales a través de la asistencia jurídica mutua, eso lo desarrolla la Fiscalía General de la República, pero también por vías informales, no porque sean ilegales, sino porque, digamos, así los reconocen los tratados internacionales, que es un mecanismo de intercambio de información, que de forma informal las UIF pueden hacer en todo el mundo, y eso es una de las facultades que ejercemos y que solicitamos a Estados Unidos frecuentemente información para poder generar casos que después la Fiscalía lleve ante los tribunales. Bueno, digamos, en términos de colaboración sobre diferentes temas, incluyendo el fentanilo y demás cuestiones, está claro que están en comunicación directa. Preguntaba sobre específicamente el caso de García Luna. ¿Tuvieron comunicación directa y colaboración directa México y Estados Unidos meses atrás? Sí, particularmente nosotros con agencias norteamericanas. ¿Sí lo tuvieron? Sí, a ver, porque además eso forma parte de la dinámica normal. Insisto que hay que entender el fenómeno de los grupos delincuenciales, no delito por delito, sino hay que entenderlo como fenómenos delictivos. Entonces tenemos fenómenos delictivos macro, y esos fenómenos delictivos macro solamente pueden atenderse desde una perspectiva supranacional, que involucre a varios países, en razón de que estos grupos delincuenciales tienen organizaciones que van más allá del esquema territorial de un determinado país. Por tanto, pues se trata además de cumplimiento de obligaciones internacionales. México suscribió la Convención de Palermo, suscribió la Convención de Viena, y no solamente se suscribió, se firmó aquí la Convención de Mérida de combate a la corrupción, y todos esos elementos normativos obligan a la creación de una unidad central de inteligencia, que en México denominamos WIF, y al intercambio de información para poder atender a casos desde las ópticas y las problemáticas de los distintos gobiernos. Déjame cerrar porque ya me están correteando acá de tu oficina porque tienes otras actividades, Santiago Nieto. Déjame cerrar con esta parte que tiene que ver con lo que está haciendo Estados Unidos y con lo que uno supondría tendría que hacer México en relación a Santiago Nieto, en relación a Genaro García Luna y la función de Santiago Nieto. Estamos hablando de una serie de acusaciones gravísimas, digámoslo así, y la pregunta es, por decirlo en global, ¿México va a colaborar con Estados Unidos? ¿Va a intercambiar información si se le solicita? ¿O va a hacer su propia investigación, desde luego en coordinación con lo que tienen ya los Estados Unidos, sobre Genaro García Luna y su entorno en relación específicamente al vínculo que se le atribuye en Estados Unidos con el cártel de Sinaloa y con actividades específicas que están ya judicializadas del otro lado de la frontera? ¿México hará lo propio en ese mismo sentido con su propia investigación en torno a esos asuntos? Yo te puedo hablar por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera hará, y va a ser que continuaremos colaborando, presentaremos la denuncia por los casos de la Comisión de Conductas Delictivas, presuntamente delictivas, que nosotros hemos detectado, y bueno, estaremos colaborando. Yo creo que la posición del Gobierno de México ha sido muy clara, o sea, no siempre hay por supuesto, respeto absoluto a la soberanía, al derecho de autodeterminación de los pueblos, pero también el combate a cualquier conducta delictiva que se presente por grupos internacionales. Esto sin duda. Y bueno, la verdad es que ha habido un avance importante. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad han coordinado grupos de trabajo de seguridad con América del Norte. Uno de ellos, con Estados Unidos en particular, hay uno de ellos que tiene que ver con lavado de dinero, en donde la UIF coordina, y bueno, pues seguiremos trabajando y sobre todo pues presentando casos para poder inhibir estas conductas. Yo creo que toda la parte de prevención es relevante, pero creo que la parte central en combate a la corrupción o combate a todos estos fenómenos de los ejes temáticos de la UIF tiene que ver con llevar casos ante los tribunales, porque eso es realmente lo que va a mandar un mensaje a la sociedad de que estamos haciendo las cosas de forma distinta.
¿Me puedes confirmar si dentro de las investigaciones de la Unidad de Investigaciones de Inteligencia Financiera, en caso de desvío, se encuentra la figura de Luis Cárdenas Palomino, que fue jefe de División de Seguridad Regional de la propia Secretaría de Seguridad? Se ha mencionado el nombre de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal Preventiva y exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, y se menciona también a otros dos, que es Maribel Cervantes, excomisionada general de la Policía Federal y actual secretaria de Seguridad del Estado de México, y Javier Garza Palacios, ex coordinador de seguridad regional de la SSP. Nada más, solamente, podría confirmar el tema de Cárdenas Palomino. Lo demás son temas que prefiero mantener en el sigilo de la investigación, precisamente por lo mismo, ¿no? Por el acuerdo que hay con la Fiscalía. Y sí, el caso de Cárdenas Palomino sí es un caso que hemos detectado también con alguna operación extraña. ¿Extraña? Sí, ya tendría, como en todo Estado de Derecho, pues hay una presunción de inocencia, hay una garantía de audiencia, y ellos tendrán que ejercer sus derechos, y nosotros tenemos que ejercer nuestras facultades para efecto de que los casos, insisto, lleguen a los tribunales, porque esa es la parte central de la construcción de un Estado constitucional de derecho. ¿Y en los otros nombres ni sí ni no? De momento no, preferiría dejarlo así, pero bueno, por supuesto siempre atento a dialogar contigo, con tu auditorio, y pues dar elementos que sirvan para la generación de un juicio por parte de la sociedad mexicana respecto a la actuación del gobierno. Y bueno, pero nuestra posición yo creo que es muy clara. El presidente tiene una postura absolutamente clara respecto al combate a la corrupción y la impunidad, y vamos a seguir en esa línea. Entonces, para cerrar, Santiago, estos nombres que estamos mencionando, salvo Cárdenas Palomino, que sí estaría dentro del ámbito de investigaciones, los otros queda la duda, queda pues en el ni lo afirmo ni lo niego. Sí, hay que continuar, hay que investigar, hay que descartar, y sobre todo lanzar, imputaciones cuando tengamos elementos suficientes. ¿Los tienes con Cárdenas Palomino entonces? Yo diría que sí, y bueno, pero evidentemente esto es solamente el inicio de un proceso que tendrá que desarrollarse en términos de nuestra Constitución, frente a la Fiscalía General y frente a la Secretaría de la Función Pública en el ámbito administrativo, y evidentemente ante los tribunales en sede penal y sede administrativa, si esto llegara al fin que por lo menos desde la unidad estamos planteando. Pues, pero bueno, la parte central es eso, hay que seguir, y yo creo que la construcción del Estado de Derecho, pensemos que venimos de un diagnóstico en donde el Estado de Derecho no existía, y necesitamos construirlo, porque el último sexenio realmente el cumplimiento de la ley fue pues bastante, ¿cómo decirlo?, flexible. Entonces necesitamos generar una certeza y seguridad jurídica a todos los ciudadanos de que sepan que la ley se va a aplicar. Pues Santiago Nieto, sigamos hablando, si me lo permites. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada esta mañana. Un abrazo, Carmen. Gracias. Nuevamente me despido de ti, de tu doctor. Gracias y buenos días. Pues ahí están estos temas con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y bueno, pues quedan ahí las preguntas abiertas sobre lo que puede venir efectivamente con el tema de los 2,000 millones y la triangulación presunta que ocurrió con Gobernación. Tenemos aquí los datos que nos da Santiago Nieto, 2010, 2013, 2017, de esta empresa vinculada a Genaro García Luna en lo que corresponde al tema de recursos públicos. Ese es un tema. No está confirmado que estén investigados los nombres que acabo de mencionar, salvo Cárdenas Palomino, que acaba usted de escuchar esta última parte de la entrevista. Y bueno, pues el tema de temas, que es Genaro García Luna y la presunta vinculación con el cártel de Sinaloa, asunto que se está investigando en los Estados Unidos, y ya usted escuchó la respuesta de Santiago Nieto a la pregunta de si en México se va a hacer algún tipo de investigación por México mismo sobre lo que ocurrió en México con funcionarios de México, con un cártel de origen mexicano, con presencia mundial, que es el cártel de Sinaloa, y todo esto de lo que hemos hablado esta mañana. Así que bueno, seguiremos con el asunto o los asuntos para informarle, y por lo pronto aquí estuvo Santiago Nieto con estas declaraciones que acaba usted de escuchar. 8:51, tiempo del centro, volvemos, ya hay nueva titular del SAT. Antes de irme a la pausa, déjeme presentar la forma en que López Obrador presentó a la nueva titular del SAT.
Raquel Buenrostro, una de las personas, se entiende, se sabe, más cercanas y de mayor confianza de Andrés Manuel López Obrador. Raquel Buenrostro, que hasta este momento había realizado la tarea de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, con un poder muy importante, con un tema de iba a usar la palabra concentración, y sí, la concentración, digamos, de poder en materia de recursos públicos en esta figura de Raquel Buenrostro. Y bueno, pues ha decidido el presidente hacer un recambio, enviarla al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y bueno, pues nombrar también a quien va a sustituir a Raquel Buenrostro. Aquí dejo correr la información que da López Obrador sobre el tema. He decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Ella va a ser la directora del SAT. Raquel estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda. Hizo muy buena labor este año porque decidimos, como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad, concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficialía Mayor de Hacienda. Y esto nos permitió este año ahorrar más de 200,000 millones de pesos. Y esta fue una labor, fue un trabajo que encabezó Raquel Buenrostro. Es una mujer preparada, trabajadora y sobre todo honesta. Ya ven que las mujeres, entre otras cosas, otras virtudes, son más honradas que los hombres.